Buenas tardes, buenos días, bienvenidas, bienvenidos todos a estas conversaciones para que abordemos la diplomacia científica en nuestra región, la diplomacia científica de Latinoamérica y el Caribe, una diplomacia científica aterrizada, atingente a nuestras realidades, nuestros contextos regionales, a nuestras comunidades, nuestros territorios. Y es por eso que dentro de esa línea de pensamiento hemos invitado hoy a la doctora Marita Castelló. ¿Cómo estás, Marita? Buen día. Buenos días, Pedro. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá y compartir con todas y todos. El gusto es nuestro de todas maneras. Recordemos que la profesora Castelló se desempeña en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Ella es neurocientífica, se especializa en la intersección entre neurociencias por un lado, tecnología y sociedad por el otro. Ha encabezado una gran iniciativa dentro de Uruguay, que es la red DICIENTS, y DICIENT significa Red de Diplomacia Científica, Neurociencias, Tecnología y Sociedad. Como pueden ver, es un abanico bastante amplio de actividades que realiza a cabo la doctora Castelló, y es por eso que queríamos partir esta conversación preguntándote cómo defines tú la diplomacia científica, sobre todo considerando que trabaja en esta intersección donde confluye tanto la ciencia, la tecnología, la neurociencia y las relaciones internacionales. Bien, bueno, muchas gracias por la pregunta. Viste que la diplomacia científica es algo un poco difícil de definir. Hay muchas definiciones y yo la concibo como un instrumento, como una herramienta que es muy, se podría decir, estratégica. Útil. Claro, estratégica y útil para generar espacios de diálogo, tender puentes entre otras disciplinas, ¿no? Es por eso que creo que es tan particular y fundamental. ¿Y qué otras disciplinas, no? Por ejemplo, la ciencia, la diplomacia en lo internacional y la política dentro de cada nación o cada estado, y la sociedad, ya sea dentro de cada país o a nivel regional o mundial. ¿Y por qué, no? O sea, ¿para qué tendré esos puentes? El para qué es porque, bueno, porque somos los humanos y el planeta somos uno y estamos enfrentados a grandes desafíos, ¿no? Y son diversos los desafíos. Y esos desafíos son problemas complejos que requieren de la colaboración de múltiples saberes, múltiples disciplinas. Y ahí está el valor clave de la diplomacia científica, porque la diplomacia científica oficia de vía de comunicación, de facilitador, en ese diálogo necesario, imprescindible entre distintos saberes para justamente poder abarcar de manera más creativa, más eficaz, más eficiente, desafíos globales que sabemos que son en general muy complejos. Ujú. Em, a mí me gustaría resaltar también que para que eso ocurra y que realmente sea efectivo y tenga un impacto positivo en la sociedad, se requiere que se aborde la diplomacia científica desde una mirada basada en la ética, en la equidad y en la evidencia. Que esos sean algo así como pilares fundamentales en los cuales se esté apoyando la diplomacia científica para que desde esos pilares poder hacer ese ejercicio de promoción del diálogo entre saberes. Ujú. Así entonces, mm, la diplomacia científica de alguna manera está en una posición ideal para justamente crear espacios de diálogo, de cooperación.
de coordinación de acciones, de iniciativas entre distintos actores, por un lado, como decíamos, desde el área científica, los tomadores de decisión y las comunidades. Y como tú decías al principio, nosotros estamos hablando desde una parte del mundo que es América Latina, que es parte del sur global. Y me parece importante también pensar a la diplomacia desde esa perspectiva y con una mirada situada. Y desde una mirada situada desde el sur global, entonces la diplomacia científica se puede visibilizar como un instrumento que contribuya a la soberanía epistémica, a rescatar y revalorizar los saberes de cada lugar, los saberes locales. Y de esa manera, entonces, asegurar de forma genuina, profunda, el derecho a la ciencia, que es un derecho que se logre, que sea de manera equitativa, abarcando género, abarcando transversalidades y bueno, y todas las transversalidades, ¿no? Ujú. Entonces, me parece que eso es más o menos como la visión que puedo aportar Sí, desde lo que he aprendido, ¿no? Porque bueno, todos somos aprendices en esto y vamos cultivándonos y sí, se hace camino enriqueciéndonos mutuamente. enriqueciéndonos mutuamente, se hace camino al andar y lo que yo subrayo Exacto. de esta reflexión que has compartido con nosotros es abogar por una diplomacia científica con propósito, basada en pilares de principios, de valores, basada en la ética. Yo creo que en estos tiempos que Mm, estamos tan turbulentos, actual, necesitamos mm, más diplomacia científica con ese foco, con esos pilares, mm, con esos fundamentos, para poder seguir mm. avanzando en los grandes desafíos que nos requieren a diario. Desde ese punto de vista, ¿cómo queríamos preguntarte acerca de esta transición desde la neurociencia hasta la diplomacia científica? ¿Cuáles son esos vasos comunicantes, Marita, Mm, desde mm, cómo se nutren mutuamente, por mm. un lado, la neurociencia con sus dinámicas, sus lógicas, sus códigos, y por el otro lado, la diplomacia científica? Bien, sí, para mí es apasionante, ¿no? Porque bueno, yo vengo, Y por mi eso te preguntamos. formación, yo vengo desde las neurociencias, tengo toda mi carrera desarrollada en las neurociencias y llegué a la diplomacia científica hace relativamente poco. Entonces, pero le he descubierto el potencial que tiene y por eso es que soy como muy promotora de la diplomacia científica en la intersección con las neurociencias o como también se puede decir la neurodiplomacia. En realidad, ¿por qué las neurociencias, no? Más allá que a mí me encantan y que es mi métier, ¿no? Las neurociencias entiendo que es una ciencia, que no es una ciencia, es un conjunto de ciencias, ya de por sí la neurociencia es un conjunto de ciencias. Tiene algunas características que son muy relevantes para esto que estamos hablando, que es la diplomacia científica. Por un lado, justamente por ser varias ciencias, es una ciencia interdisciplinaria. Ya la propia neurociencia trabaja desde el diálogo entre saberes. Entonces, en la neurociencia, en cierto modo, ya está la diplomacia incluida porque hay que hablar entre distintas áreas del conocimiento, y entre distintas tecnologías incluso, cuando hablamos de neurociencia. Es muy vasto y diverso el mundo de la neurociencia. Pero por otra parte, en la neurociencia se aboca al estudio del sistema nervioso. Y el sistema nervioso es lo que está en la base de las funciones cognitivas y el comportamiento animal y humano. Con lo cual, ese es otro aspecto muy importante de la neurociencia y es que es la ciencia que se aboca a estudiar todo lo que tiene que ver con el desarrollo del potencial de las personas. Y el bienestar de las personas y por lo tanto de las sociedades en las cuales viven. Por eso es que uno puede considerar las neurociencias como una ciencia transversal que impacta y que
es clave en dos aspectos que tienen mucho que ver con la diplomacia científica, que es el logro de los derechos humanos y el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. La neurociencia atraviesa eso, porque todo lo que tiene que ver con derechos humanos y desarrollo sostenible pasa por que las personas tienen que estar involucradas y las personas con su mayor potencial. Y su mayor potencial está dado por el potencial que les da su cerebro. Todo lo que nosotros podemos hacer y aún lo que no podemos hacer depende de nuestro cerebro. Y por eso es que las neurociencias que abarcan esa área, ese órgano tan maravilloso que es nuestro cerebro, es que son claves para la diplomacia científica. Están en, como decía, en los derechos humanos, en los ODS, particularmente en relación a la salud, a la educación, pero también a la equidad, al trabajo. Y otra cosa que es muy importante y en este momento es muy eh, relevante en este momento, es relevante para la cultura de la paz. Entonces, la intersección entre la neurociencia y la diplomacia científica es estratégica, es muy estratégica en este momento. Pero sin embargo, si bien es estratégica y de hecho, como si uno le pone a analizarse la historia del conocimiento de las neurociencias las cosas que han pasado en los últimos años en relación a las neurociencias, la diplomacia y la neurociencia están dialogando hace tiempo, porque están dialogando desde que se crearon los proyectos Cerebro. 2013, fíjense que estamos a 12 años de cuando empezaron los proyectos Cerebro en Estados Unidos y en Europa, y seguramente llevó años llegar a el inicio de esos proyectos. O sea que hace muchos años que se viene trabajando porque hubo que, bueno, obviamente, para lograr esos proyectos hubo que tener apoyos financieros muy importantes, y eso tiene que haber pasado por diálogos entre la comunidad científica y los tomadores de decisiones a nivel de cada país, incluso a nivel de grupos de países o a nivel de gobiernos regionales como la Unión Europea, por ejemplo, o como Estados Unidos, o como ya también han habido varios proyectos en distintas partes del mundo, y bueno, y también en América Latina. En América Latina, entre fines de la segunda decena a ver, sí, del 2018, 2019, por allí es que se empezaron a gestar dos iniciativas latinoamericanas, LatBrain y BrainLat, y que implicó ese diálogo entre los científicos, entre las academias de ciencia, entre ministros, secretarías de ciencia de distintos países de América Latina. Y también más recientemente, y tomando conciencia justamente de la dificultad que había, a pesar de la pandemia, que fue tan obvio el valor de la ciencia para poder enfrentar esa pandemia, constaté que en realidad el apoyo económico a la ciencia decayó en ese año, en el 2020. Y ahí fue cuando me di cuenta que tal vez, tal vez, no es un problema solamente de que los tomadores de decisiones no valoran la ciencia, sino que tal vez los científicos no sabemos comunicarnos de la manera más adecuada, ni tenemos las habilidades adecuadas para el diálogo con los tomadores de decisiones. Y ahí fue que me di cuenta que era necesario que nos formáramos en diplomacia científica. Ahí fue que generamos una serie de cursos en diplomacia científica y bueno, como yo vengo de las neurociencias, tenía enfoco en neurociencias. Y bueno, y más recientemente, ahora en el 2020, fines del 2023, principios del 2024, creamos la red de diplomacia científica, neurociencia, tecnología y sociedad. Ujú. Entonces, Ahí ya has hecho dos grandes avances, dos grandes aportes para impulsar la diplomacia científica dentro de nuestra región. Además de esos dos, Marita, ¿qué otras estrategias o acciones sugerirías tú de manera tal que la diplomacia científica florezca más y mejor
no tan solo en Uruguay, sino que en otros países de nuestra región. ¿Qué nos se juegue? ¿Qué recomiendas? Bien, bien. Bueno, en parte es reforzar esto. Creo que la formación interdisciplinaria, intersectorial, eh, em, aunando la ciencia con la política, la ética, la comunicación, esa formación tiene que fortalecerse a nivel regional, ¿no? También me parece que sería bueno que además de estas redes que son latinoamericanas, promovamos y reforcemos redes del sur global, que, digamos, de hecho, se están trabajando en otras regiones, se está trabajando en África, estamos en contacto porque, de hecho, en los cursos de diplomacia científica, enfocados en neurociencia, han participado varios expositores africanos y, de hecho, junto con uno de ellos integramos el grupo de neurodiplomacia de la International Brain Initiative. Em, muy necesario eso. en- entonces, claro, eso yo creo que es necesario fortalecer el diálogo sur-sur, pero también fortalecer el diálogo sur-norte. No veo con buenos ojos la dicotomía, las polarizaciones tal vez no me parecen un camino adecuado y creo que esto no es una contraposición entre partes del mundo, sino que es necesario e imprescindible un diálogo sur-sur y norte-sur. Sí, Y no son excluyentes entre sí, ¿verdad? no, no son excluyentes, pero lo que sí creo que es imprescindible que sea un diálogo apoyado en el desarrollo, en términos de igualdad, ¿no? En términos de igualdad, como decíamos al principio, fortaleciendo y dándole relevancia que tiene a los saberes locales del sur global y que de alguna manera, porque en realidad hay algo que hay que tener muy claro, que algunos de los problemas globales no los generamos en el sur, pero sí nos impacta. Entonces, creo que esta sabiduría que hemos tenido, tal vez de no generar más impactos globales o peores impactos globales, creo que es una voz que tiene que escucharse y el escucharse es a partir de dignificar a la voz de nuestras regiones y que de alguna manera tenga igualdad de peso bueno, cuando se ponen en la mesa los temas y cómo abordarlos cuáles temas y cómo abordarlos, ¿no? Ujú. Em, y también creo que es importante esto de la diversidad, diversidad de conocimientos, diversidad de culturas, diversidad geográfica, em, porque entiendo que es la base de la creatividad y creo que la creatividad va a ser el elemento clave que nos permita encarar de mejor manera los problemas globales. Sí, Creo que para eso poder, es sí, para poder alcanzar esa tan necesaria creatividad, requerimos un estadio previo que es la diversidad. Es allí donde vamos a encontrar ideas innovadoras, etcétera. Eh, exacto. Marita, quisiéramos como broche de oro que extiendas una invitación a todas aquellas personas que nos están escuchando para el curso de Diplomacia Científica y Neurociencias que estás programando para fines de este año. Sí, sí, sí. Va a ser la cuarta edición del curso, va a ser Cuéntanos en un poco más de diciembre cuéntanos un poco y más de esa iniciativa. bueno, estoy muy entusiasmada en que ya vamos por la cuarta edición del curso. Hay unas cuantas personas que están esperando que ocurra
nuevamente va a tener un fuerte componente de diplomacia científica y con más fuerte componente de diplomacia esta vez. O sea, vamos a empezar desde la diplomacia para como fortalecer ese pilar de la diplomacia científica. Y bueno, como siempre es como dos mitades del curso, una mitad que es de diplomacia y otra mitad en la cual nos enfocamos en las neurociencias, porque bueno, ahí está mi corazoncito y por todo lo que hemos conversado anteriormente, ¿no? Más allá de mis preferencias, creo que es realmente fundamental porque impacta en todo en la vida. Así que próximamente vamos a estar en colaboración con UNESCO Montevideo, lanzando el llamado a interesados en participar y este año va a ser virtual. Probablemente, si, bueno, hay gente de Uruguay y de repente de Argentina que puedan venir, pero va a ser mayormente virtual. Y bueno, en realidad esperamos que para el 2025 sí hacer una escuela y que esa sí sea presencial con tanto con speakers como asistentes, ¿no? Ujú. Así que Entonces, bueno, eso. ahí está la invitación extendida, atentos y atentas entonces a las redes sociales, tanto de UNESCO como también de Científica que van Ujú. a difundir o van a Desde avisar Clemente Estable, de Clemente desde el programa Estable. de, claro, desde el programa de posgrado de Uruguay, en ciencias biológicas, en ciencias, que es el PEDESIVA, también se va a estar anunciando. Y además también dentro de poquito vamos a estar teniendo activa la página web de Dicience, con lo cual lo vamos a estar promoviendo también desde Dicience. Exacto, la red DICIENS, que reitero es la red de diplomacia científica, neurociencias, tecnología y sociedad, una iniciativa como tantas otras, impulsada, encabezada por la doctora Castelló. Muchísimas gracias una vez más por todo este tiempo, por estas inspiraciones y esperemos que todo marche sobre ruedas de aquí a los preparativos del curso de fin de Bueno. año. Nos vemos en Muchísimas una... gracias. Ujú. Muchísimas gracias, Pedro, y gracias a ti que también vas a participar. Así que Con va mucho a ser un gran agrado. gusto contar contigo. Sí, con mucho agrado. Bueno, nos vemos pronto. Hasta pronto, Pedro. Muchísimas gracias por todo. Adiós. Chao. Chao.